Hola, buenos días. Soy José Antonio Redondo y os voy a ayudar con esta ecuación logarítmica. Nos piden que despejemos la y en logaritmo en base 2 de y más logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 4 de 2x igual a... Bueno, en realidad la ecuación al principio nos ponía aquí igual a 0. Problema que tenemos aquí. El primer problema es que el logaritmo... Tenemos un logaritmo en base 2, tenemos un logaritmo en base 4 y un logaritmo en base 4 y un 0. Lo ideal es ponerlo todo en función de la base 4, porque es la que está más repetida. Podríamos ponerlo en función de la base 2, tampoco habría ningún problema. Pero vamos a hacerlo en función de la base 4. ¿Qué sucede aquí entonces? Lo primero que hacemos es que este 0 ponemos logaritmo en base 4 de 1. ¿Por qué razón? Porque el logaritmo en base, la que sea, en base x de 1, siempre es 0. ¿Por qué razón? Porque x a la 0 es 1. Por lo tanto, en nuestro caso, como nos da un 0, lo que hacemos es decir que el logaritmo en base 4 de 1 es 0. Evidentemente esto es así, porque 4 elevado a 0 es 1. Ya tenemos entonces casi todo en función del logaritmo en base 4, pero nos queda todavía este logaritmo en base 2 de y. Luego lo atenderemos rápidamente. Lo primero que hemos hecho aquí, fijaos, es que aquí el logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 4 de 2x, en la suma de logaritmos es el logaritmo de una multiplicación. O sea, si yo tengo logaritmo de x por y, es lo mismo que logaritmo de x más logaritmo de y. Consecuentemente, si tengo logaritmo de x más logaritmo de y, lo puedo poner al revés. En este caso, como tenía logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 4 de 2x, puedo poner, si lo creo conveniente, como logaritmo en base 4 de x por 2x. Y esto será igual al logaritmo en base 4 de y. Ahora, transponiendo el logaritmo en base 4 de x por 2x al otro miembro, nos quedará logaritmo en base 4 de 1 menos logaritmo en base 4 de 2x cuadrado, ¿no? Porque x por 2x es 2x cuadrado, y esto será logaritmo en base 2 de y. La diferencia de logaritmos es lo mismo que la división, equivale a la división, es decir, si yo tengo, utilizamos un truco muy parecido al de antes. Si yo tengo logaritmo en base x, logaritmo de x partido por y, yo puedo decir que es logaritmo de x menos logaritmo de y. Pero tengo que ser capaz de, si yo veo una diferencia, como es el caso aquí, de poner un cociente, ¿sí? Por lo tanto, este paso también. Así que tenemos la diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente, ¿no? 1 partido por 2x cuadrado. Pero tenemos un problema. Aquí tenemos una base 2 y aquí tenemos una base 4. Una manera de resolverlo podría ser pasar el logaritmo en base 2 de y a base 4, o podría ser al revés. Bueno, yo en principio lo he hecho así. Quizá hubiera sido más inteligente pasar el logaritmo en la base 4 al 2. Para pasar logaritmo en base 2 de y a base 4, lo que se hace es poner logaritmo en base 4 de y, lo mismo a la base que sea, y partirlo por el logaritmo en base 4 de 2. Si yo tuviera que pasar logaritmo en base 5 de x, lo quisiera pasar en la base 14, pues ¿qué haría? Lo primero que haría sería poner logaritmo en base 14 de x. Claro, nadie se va a creer que el logaritmo en base de x 5 de x es igual que el logaritmo en base 14 de x. Y lo único que hay que hacer es después dividirlo por el logaritmo en base 14 de la base inicial, que es 5. De esta manera, os podéis creer que el logaritmo en base 2 de y será el logaritmo en base 4 de y partido por el logaritmo en base 4 de 2. Y esto nos quedaría igual al logaritmo en base 4 de 1 partido por 2x cuadrado. Ahora bien, ahora podemos hacer alguna operación para simplificar esta expresión. El logaritmo en base 4 de 2 será lo mismo que el logaritmo en base 4 de la raíz cuadrada de 4, porque la raíz cuadrada de 4 es 2.
Y entonces esto es lo mismo que el logaritmo en base 4 de 4 elevado a un medio, ¿verdad? Con lo cual, por propiedades de logaritmos, un medio por el logaritmo en base 4 de 4, un medio por un medio, el exponente multiplicado por la base, logaritmo en base 4 de 4. Como el logaritmo en base 4 de 4 es 1, pues esto nos queda un medio. De modo que aquí podemos poner tranquilamente un medio, ¿verdad? Y si aquí ponemos un medio, un medio, multiplicando todo por un medio, o sea, pasando, vosotros decís, aquí hay un medio, y lo pasamos al otro miembro multiplicando. En realidad esto no es del todo cierto. Lo que es cierto es que multiplicamos los dos miembros por un medio. Y de esta manera nos queda el logaritmo en base 4 de y igual a un medio por el logaritmo en base 4 de 1 partido por 2x cuadrado. Aplicando a la inversa una de las propiedades de los logaritmos, sabéis que si yo tengo logaritmo de la raíz cuadrada de 1 partido por 2x cuadrado, yo podría hacer logaritmo de 1 partido por 2x cuadrado elevado a un medio. El exponente, entonces, multiplica a la base, que sería un medio por el logaritmo de 1 partido por 2x cuadrado. Y dándole la vuelta, o sea, esta operación, dándole la vuelta, nos conduce al logaritmo de raíz cuadrada de 1 partido por 2x cuadrado.